revelan cómo un gesto increíble de una mesera transforma la vida oculta de la madre sorda. La noche caía en la bulliciosa Ciudad de México y Sebastián, CEO de una startup tecnológica, se encontraba agotado tras un largo día lleno de decisiones difíciles. Con apenas 32 años, había escalado la montaña empresarial solo, pero a medida que los aplausos aumentaban, también lo hacía el vacío en su corazón. Su éxito fulgurante no había llenado los espacios que su madre, María, había dejado en su vida. Ella, una mujer sorda, había pasado décadas enfrentando la soledad y el estigma, todo por él. Esa noche decidió buscar consuelo en un pequeño restaurante local, un rincón que le traía memorias de su infancia. El flujo de gente y luces cálidas parecían dar vida a un recuerdo que había olvidado. Los aromas de la comida casera le envolvieron, arrastrándolo a un tiempo más simple. En medio del lugar, una mesera llamada Lucía se movía con energía, sus risas resonando en el ambiente. Su cercanía llenaba el espacio y su atención era un faro en medio de su tormenta interna. Pero mientras disfrutaba de su cena, su mente seguía atrapada en el mundano vaivén de correos electrónicos sin respuesta y constantes teléfonos que no paraban de sonar. La atmósfera comenzó a cambiar cuando Lucía, al observar su atención perdida en el teléfono y su encuentro furtivo con la mirada de su madre, decidió entrar en acción. Con una sonrisa que irradiaba autenticidad, se acercó a él y dijo: «A veces, el mayor éxito es recordar de dónde venimos y quiénes han estado a nuestro lado toda la vida». El eco de sus palabras atravesó la burbuja en la que Sebastián se había encerrado. Con cada bocado, las imágenes de su madre regresaban, mostrándole cuánto había sacrificado, mientras él se ahogaba en el ruido de su propia ambición. Los recuerdos de María, sentada al borde de su cama, compartiéndole historias de resiliencia y amor, comenzaron a atormentarlo. Con cada rayo de esperanza que le ofrecía, la conexión que alguna vez compartieron parecía diluirse, como el vapor de la sopa que se escapaba en el aire. ¿Era su éxito realmente prueba de su valía, o había creado un abismo entre él y su madre, un abismo del cual no podía escapar? La noche avanzaba y sus dudas se tornaban clamorosas, una tormenta en su interior que no podía callar. Lucía, sin saberlo, había armado el rompecabezas que durante tanto tiempo había ignorado. «Déjame dejarlo todo por un momento», se dijo, pero la presión del mundo exterior lo disuadió. Facilitar decisiones difíciles en la sala de juntas era simple, pero mirar a su madre y confrontar sus elecciones, ese era otro tipo de batalla. Mientras la conversación fluía alrededor de él, la angustia se intensificaba. Notó algo entre los clientes, un murmullo sobre la vida de su madre que resonó con un nuevo misterio. Lo que Lucía había dicho resonó en él como un lema ingrato. ¿Quién era en realidad, sino el hijo de una mujer que había desafiado todos los pronósticos para hacer de él lo que era? La desesperación y el miedo de perder esa conexión se adhirieron a su pecho como una cadena, sin poder liberarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las luces del restaurante parecían bailar a su alrededor, mientras un nuevo secreto sobre su madre emergía del murmullo en otro rincón del lugar. El clímax de ese momento lo dejó paralizado, como si un rayo lo hubiera golpeado. Se preguntó, por un instante fugaz pero profundamente perturbador, si realmente podría reconciliarse con su pasado. La presión subía, y el camino hacia una transformación se abría frente a él, pero el miedo a perderse a sí mismo en el proceso se hacía cada vez más denso. La noche terminaba sin respuestas claras, dejando a Sebastián en un ciclo de decisiones que amenazaba con arrastrarlo a la oscuridad. ¿Gritaría al mundo quién era realmente, o se seguiría escondiendo tras su éxito?
Mientras Sebastián permanecía sumido en sus pensamientos, notó con claridad cómo el bullicio en el restaurante se tornaba un eco distante y todo a su alrededor se difuminaba. La mesera Lucía había despertado en él una inquietud vital que no podía ignorar. Las palabras que ella había compartido lo atormentaban, recordar de dónde venimos. Esa sensación de conexión con su madre, aunque tensa y dolorosa, lo instaba a mirar hacia adentro, a descubrir qué parte de sí había estado relegando. Las dinámicas de su vida se erigían frente a él como un laberinto, y cada rincón albergaba miedos que no podía seguir ignorando. ¿Cómo había permitido que su éxito personal construyera un muro entre él y su madre? Sebastián sabía que su ambición lo había llevado lejos, pero mirar el reflejo de esa ambición le parecía incómodo. Era una cuestión fundamental, escalofriante. ¿Había llegado ahí para honrar su legado o para huir de él? La idea de cambiar su trayectoria se erizó en su interior. Se imaginó en la oficina, presentando su siguiente proyecto, y cada vez que sonreía ante triunfos materiales, una parte de su ser se ahogaba. Con determinación, Sebastián sintió el impulso imperioso de dejar el restaurante, de regresar a su madre y confrontarla, de conocer la vida que había llevado. A través de la nebulosa de recuerdos y emociones surgió otra pregunta que lo deslumbró. ¿Qué podría enseñarle ahora, a su edad y con su posición, a alguien que había vivido de manera diferente, enfrentado desafíos que él no podía ni imaginar? En lugar de esperar por una respuesta cómoda, decidió que debía actuar. Abandonó el bullicio del restaurante, determinando que el camino hacia su madre no pasaría por lo que la sociedad había definido como éxito. Necesitaba despojarse de esas capas de reconocimiento vacío que había acumulado. Debía ser, por fin, el hijo que ella merecía. La noche se extendía ante él mientras caminaba por calles bien conocidas, pero su mente estaba repleta de incertidumbres. Las emociones fluían casi a la par que sus pasos. Algo había cambiado, había tomado una decisión que, aunque aterradora, lo empoderaba. La necesidad de una conversación honesta con María lo impulsaba. Sin embargo, una sombra acechaba en su interior, las dudas comenzaban a asomarse otra vez. ¿Y si ella lo rechazaba? ¿Si no lo perdonaba por haberse olvidado de ella? Cada paso hacia su hogar era una mezcla de ansiedad y anhelo. Imaginaba el momento en que cruzara la puerta y volviera a ver a la mujer que había renunciado a tanto por él. La presión se intensificaba. En su mente, la conversación tomaba forma. Sabía que serían necesarias preguntas difíciles, pero aún más, respuestas sinceras. Al llegar a su casa, observó la luz tenue que emanaba del interior. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se acercaba a la puerta. Una parte de él anhelaba abrirla y entregarse a esa calidez familiar, pero la otra estaba llena de un miedo paralizante al rechazo. Mientras respiraba profundamente, supo que no podría volver atrás. La posibilidad de encontrarse con su miedo o el placer potencial de la reconexión lo llamaban desde el umbral. Con los dedos temblando, presionó el timbre. El sonido resonó como un tambor en su pecho. En cuestión de instantes, se preguntaría si había tenido el valor suficiente de enfrentarse a su propia vida. La puerta se abrió lentamente, revelando a su madre que lo miraba con una expresión mezcla de sorpresa y amor. Era el comienzo de un diálogo que podría desafiar su idea de éxito y, posiblemente, cambiar su existencia para siempre. Sin embargo, lo que la conversación traería consigo, ni él mismo lo sabía. ¿Podría realmente ser capaz de lidiar con las verdades ocultas que tanto había ignorado? El crujido de la puerta rompió el silencio tenso de la noche, y Sebastián se sintió intoxicado por una mezcla de emociones. La mirada de su madre era un espejo de amor y desconfianza, y a medida que ambos se acomodaban en la sala, las palabras parecían atorarse en su garganta, reticentes a salir. «Sebastián», empezó María con una voz temblorosa. «¿Qué te trae aquí después de tanto tiempo?» La pregunta colgada en el aire, pesada como el polvo en una habitación olvidada. Era un recordatorio de la distancia que se habían forjado mutuamente. Y sin embargo, no era el momento de evadir la verdad. «Necesito hablar contigo», se atrevió a decir. No sabía si encontraría la claridad que buscaba, pero una voz interna le urgía a ser honesto, a deshacer los nudos que lo mantenían atado a su pasado. Su madre se sentó como esperando un relato que llevaría consigo los ecos de su historia compartida. Las palabras empezaron a fluir, aunque titubearon a su paso.
Habló de su éxito, de las noches que sacrificó, del peso de sentirse como un extraño en su propia vida. A cada confesión, la expresión de su madre se tornaba más profunda, revelando un océano de sentimientos que había contenido durante años. Sebastián percibió la necesidad de su madre de comprenderlo, pero también su propio deseo de ser conocido sin filtros ni adornos. Mientras hablaban, el ambiente parecía cambiar. La tensión se suavizaba por momentos. Empezaba a vislumbrar a la mujer detrás de la madre. Una mujer que había enfrentado obstáculos inimaginables, un reto constante que había moldeado su carácter y resistencia. «¿Por qué nunca me contaste sobre tus luchas?», preguntó él, con una mezcla de curiosidad y frustración. María desvió la mirada, claramente abrumada. «Quería protegerte, Sebastián, no quería que mi vida te impidiera buscar la tuya». Aquella revelación resonó como un eco en su mente. La carga de su éxito había sido edificada sobre la idea de escapar, de no arrastrar a su madre al fango de su realidad. Ahora entendía que el sacrificio había sido mutuo, y que ambas vidas habían estado entrelazadas en una danza compleja de amor y dolor. Los minutos se convirtieron en horas mientras compartían recuerdos, risas y lágrimas. María reveló momentos de su juventud, desafíos que nunca había imaginado, y la distancia que sentía ante el mundo. Sebastián se dio cuenta de que, al igual que su madre había hecho sacrificios, él también había vivido con las barreras que la ambición había elevado entre ellos. El peso del arrepentimiento y la esperanza dibujaban un nuevo camino a seguir. Con cada palabra, las capas de su identidad se despojaban, como si se aliviara el peso que lo había oprimido. Por fin, el diálogo fluía con sinceridad, pero surgió un tema delicado. «¿Y qué hay de tus sueños, mamá?». María le sonrió a través de las lágrimas. «Te he dejado en libertad para perseguir los tuyos, pero mis sueños nunca dejaron de ser parte de mí». La mirada de Sebastián se intensificó, comprendiendo que su madre había vivido en un silencio que él había ignorado por mucho tiempo. Mientras la noche avanzaba, cada nuevo descubrimiento lo acercaba a su madre, pero al mismo tiempo lo alejaba de su propia concepción de éxito. Era un dilema complejo, uno que lo instaba a reevaluar sus prioridades. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su ambición y el vínculo con su madre? Con el corazón acelerado, una nueva intención comenzó a florecer en su interior. Entendió que el verdadero éxito no radicaba en conquistas materiales, sino en reconectar con aquella que le había dado la vida. Con los ojos llenos de determinación, Sebastián se dio cuenta de que estrechar la mano de su madre era solo el primer paso. El verdadero desafío sería aprender a caminar juntos en la misma dirección. El tiempo siguió su curso, pero él sabía que lo que quedaba por explorar apenas comenzaría. ¿Qué pasaría si, al desenterrar el pasado familiar, surgieran verdades que pondrían a prueba lo que creía sobre sí mismo? La voz de su madre resonó en su mente mientras contemplaba esa posibilidad. «Hay cosas que no he contado, Sebastián». Así, se preparó para un nuevo encuentro, esta vez con las verdades ocultas que su madre guardaba desde hacía tanto tiempo. Sebastián despertó la mañana siguiente con la mente inundada de pensamientos. La conversación con su madre había dejado una huella profunda, pero la emoción del reencuentro pronto fue eclipsada por la interrogante que latía en su interior. ¿Qué realidades se escondían tras las palabras de María? Las promesas de sinceridad nunca habían estado tan cargadas de significado. Ahora sabía que su madre había vivido su propia batalla, una que él debió explorar. Después de un desayuno tardío y sin apetito, decidió que no podría esperar. La promesa de un diálogo más profundo lo impulsaba, y aunque la duda lo acechaba, la urgencia de conocer la verdad sobre su madre abrumaba sus miedos. Armarse de valor se había vuelto su única opción. El día se tornó gris, un reflejo casi perfecto de su estado emocional. Se dirigió a su oficina, el lugar donde había dedicado años construyendo una imagen pública de éxito, pero en cada rincón se sentía como un intruso en su propia vida. Los gráficos de crecimiento y las proyecciones financieras se sintieron vacíos. Las metas, que antes le trajeron satisfacción, ahora le parecieron simples distracciones de la auténtica conexión que anhelaba. Al llegar, su asistente le mostró una serie de correos electrónicos con proyectos que debían ser discutidos en la reunión de la tarde.
La exigencia de la vida profesional se intensificaba, pero Sebastián se obligó a concentrarse. La voz de su madre resonó en su mente. «Hay cosas que no he contado, Sebastián». Lo que había escuchado la noche anterior lo acompañaba como un mantra, llevándolo a cuestionar la relación entre su trabajo y su verdadera identidad. Esa tarde, en la reunión, el ambiente era frío, marcado por el intercambio de cifras y gráficas. Sin embargo, en lugar de involucrarse en los debates habituales sobre porcentajes y estrategias comerciales, una creciente desconexión con su entorno le dio una perspectiva renovada. Miró a sus colegas y se dio cuenta de que muchos estaban atrapados en la misma burbuja de éxito superficial que él había cultivado. De repente, la ambición con la que siempre había sido impulsado se le apareció como una indiferencia hacia los lazos humanos más genuinos. Al finalizar la reunión, abandonó el edificio y decidió hacer una parada inesperada en un café local, un lugar donde había pasado tantas mañanas sin prestar atención a lo que lo rodeaba. Escogió una mesa al fondo, lejos del ruido y de las conversaciones ajenas, y sacó su cuaderno. Tenía que escribir, a pesar de que las palabras parecían elusivas. Necesitaba un espacio seguro para ordenar sus pensamientos y rastrear los sentimientos que lo estaban consumiendo. Mientras garabateaba ideas, se dio cuenta de que había proyectos y oportunidades que siempre había dejado de lado. Aquellos que hablaban de las conexiones humanas más que del crecimiento empresarial. Y si su carrera pudiera combinarse con el deseo de entender y ayudar a su madre. La semilla de una idea comenzaba a brotar en su mente. De repente, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos, el tintinear de un plato al caer. La mesera, una joven de sonrisa cálida, se acercó para ayudar a recoger los restos de lo que antes era un plato lleno. Su actitud amable hizo que Sebastián se sintiera observado, como si ella pudiese ver más allá del hombre de negocios que había estado construyendo. Y en ese instante, un destello de claridad lo atravesó. Quizá, la intersectar sus pasiones con su nueva mirada hacia su madre podría llevarlo a una dirección inesperada. Fue un pequeño gesto, pero en el rincón oscuro de su mente, la idea floreció. La transformación de su enfoque profesional podría reflejar sus deseos personales, comenzando un camino hacia la búsqueda de la verdad que le había sido velada. De regreso en su coche, una reflexión lo poseyó. Su pasado familiar podía no solo ampliar su entendimiento sobre el mundo, sino también enriquecer el propósito de su vida profesional. Un cambio estaba en el horizonte, pero ¿sería suficiente para enfrentar la revelación que su madre aún no había compartido? La incertidumbre seguía latente. ¿Qué secretos y verdades ocultas surgirían de esa exploración? Y lo más inquietante, al buscar las respuestas que deseaba, ¿habría algo en él que tuviera que sacrificar? La inquietud se transformó en resolución. Lleno de preguntas y un renovado sentido de propósito, planeó su próximo paso, pero sabía que el siguiente encuentro con su madre sería decisivo. El día siguiente se presentó con una bruma aún más densa que la de la jornada anterior. Sebastián se encontró una vez más en su oficina, rodeado de informes económicos, pero había una diferencia sutil en su forma de mirar. Aunque seguía atrapado en el mundo del capitalismo, cada documento parecía un recordatorio de lo superficial que había sido su enfoque hasta ahora. Con los labios apretados, se esforzaba por mantener el semblante profesional, mientras una batalla interna de emociones lo consumía lentamente. Los correos de su asistente, aunque importantes, parecían menos relevantes. Un destello de preocupación cruzó su mente. ¿Había dejado de lado su esencia por el ruido del éxito? Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el tráfico siempre frenético de la ciudad le proporcionaba una sensación de agobio. Fue entonces cuando recordó a la mesera, su sonrisa genuina, y cómo un simple acto de amabilidad había sacudido su mundo. La idea que había brotado en su mente comenzó a cobrar forma. Sería un camino que lo llevara a conectar con otros de manera más significativa. La mesa de aquel café, antes un simple lugar de paso, se convirtió en un símbolo de su próxima etapa. Tomó una decisión espontánea. Se dedicaría a explorar el ámbito de los servicios sociales, un campo que siempre había contemplado, pero que había relegado a un segundo plano por temor a perder el estatus que había construido. En la noche, realizó una lista de organizaciones benéficas que le interesaban. Se sentía emocionado, como un niño que descubre un mundo nuevo.
Aquellas horas de acaloradas discusiones sobre cifras y proyectados beneficios ahora le parecían insignificantes en comparación con el impacto que podía generar en la vida de los demás. Comenzó a hacer llamadas, y la primera fue a un refugio local que apoyaba a mujeres en situaciones vulnerables. Su corazón latía con fuerza mientras explicaba su interés y la posibilidad de colaborar. Para su sorpresa, la directora del refugio se mostró receptiva. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Comenzó a dedicar tiempo a trabajar con el refugio y asistir a talleres de desarrollo personal. Durante el día, las pantallas de proyecciones financieras se convirtieron en una mera sombra de su vida. En su tiempo libre, se entregaba por completo a ayudar a quienes tenían vidas muy diferentes a la suya. Las historias de esas mujeres, sus luchas y victorias, le resonaban dentro, dándole un sentido de propósito que nunca había experimentado en sus años en la industria. Sin embargo, en las noches algo le inquietaba. A pesar del crecimiento que comenzó a sentir, el peso de la verdad sobre su madre seguía acechando. Cada vez que pensaba en jugar el papel de salvador en la vida de otros, recordaba el silencio que había envuelto las palabras de su madre. La idea de iniciar un diálogo con ella sobre su pasado lo aterraba, pero entendía que para seguir avanzando necesitaba confrontar ese miedo. Una tarde, mientras ayudaba a unas jóvenes del refugio a preparar un evento, se encontró con una revelación inesperada. Conversando con ellas, compartieron sus propias luchas con la comunicación y la vulnerabilidad. Una de las chicas, con ojos que brillaban de sinceridad, mencionó lo difícil que era abrirse a quienes había amado. Fue un espejo. La conexión que estaba experimentando con ellas reflejaba lo que necesitaba con su propia madre. Esa noche, mientras sus pensamientos se agolpaban, decidió que era el momento de dar el paso. A la mañana siguiente, una llamada a su madre sería ineludible. La expectativa y el miedo se entrelazaban en su mente, pero el fuego renovado que había sentido al ayudar a otros lo empujaba a enfrentar la incertidumbre. La verdad estaba al alcance de su mano, pero no podía escapar de la pregunta crucial. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que su madre pudiera revelar? Esa noche dejó la mente abierta al encuentro inminente. ¿Lograría desenterrar los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo? ¿Y cómo cambiarían estos la dirección de su vida? La respuesta lo aguardaba, pero se sentía listo para descubrirla. Sebastián despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El día que había esperado había llegado. Su mente latía con la idea de la conversación que estaba a punto de tener con su madre. Mientras se vestía, la imagen de la madre que había tenido durante toda su vida se desvanecía poco a poco, dando paso a un concepto más amplio. No la madre que conocía, sino la mujer tras sus silencios, tras las decisiones que habían moldeado la vida de ambos. En el trayecto hacia su oficina, cada semáforo intermitente parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino las fases de su transformación personal. Ya no era solo un ejecutivo rodeado de cifras. Ahora era un hombre que iba en busca de conexiones más reales, dispuesto a desentrañar el peso de un pasado que había evitado durante tanto tiempo. Llegó a su oficina, pero esta vez, el ruido habitual de los teléfonos sonando y las conversaciones como telones de fondo apenas lograban captar su atención. Consciente de que su jornada laboral ya no sería la misma, se cerró en su despacho y comenzó a revisar unos trazos de su historia compartida con su madre. Recordó momentos de su infancia, relatos de su vida, gestos que parecían insignificantes pero que, en el contexto actual, resonaban con fuerza. Finalmente, se armó de valor y tomó el teléfono. Su mano tembló al marcar el número, pero en su interior la decisión era firme. Cuando su madre contestó, el tono de su voz sonaba diferente, más tenue, como si llevase en su pecho un océano de secretos. «Mamá, soy Sebastián. Quisiera hablar contigo», logró articular, notando cómo su voz se crispaba por la tensión. Durante los primeros momentos, el silencio se alargó como una plomada pesada. La conversación se fue deslizando hacia áreas que nunca había explorado. La madre se mostró cautelosa, pero cada palabra que intercambiaban era un ladrillo menos en el muro que había separado sus vidas. Sebastián sentía cómo la fragilidad del momento se entrelazaba con la fuerza de la vulnerabilidad que empezaba a familiarizarse con él. Las historias comenzaron a fluir.
Su madre le relató pasajes de su juventud, expresando los sacrificios que había hecho, las elecciones difíciles. Mientras hablaba, Sebastián percibió una complicidad que no existía antes. Aquellas anécdotas que había considerado irrelevantes se transformaban en lecciones de vida. Al concluir la llamada, se encontró abrumado, pero a la vez liberado. ¿Cuántas veces había sentido la necesidad de entender a su madre, y cuántas se había quedado callado? Entre el eco de la conversación, una nueva claridad lo invadió. El dolor de su madre había sido un espejo del suyo, un diálogo sin palabras que había durado demasiado. Al día siguiente en el refugio, Sebastián se sintió revitalizado. Las historias de las mujeres a quienes ayudaban resonaban en su interior, iluminando conexiones que una vez se le habían escapado. Decidió llevar ese calor emocional a su entorno laboral. Hizo un esfuerzo por compartir con su equipo los aprendizajes que había obtenido, animándolos a abrirse, a contar sus experiencias personales. Al caer la noche, su corazón pulsaba con una mezcla de cumplimiento y añoranza. Sin embargo, con cada paso ahead, una sombra lo seguía. La historia que había comenzado a destilar, la rica herencia emocional de su madre, solo era la punta del iceberg. Se dio cuenta de que no era solo su historia lo que necesitaba rescatar, había una relación en transformación, y pronto se vería obligado a confrontar decisiones morales que pondrían en tela de juicio todo lo que había construido. Esa noche, la incertidumbre volvió a instalarse en su pecho. En el cruce de esos nuevos desafíos, una pregunta emergía entre sus pensamientos. ¿Cómo debía orientar su futuro? Un camino se abría ante él, pero el peso del pasado insistía en no ser olvidado. ¿Lograría encontrar la claridad necesaria para crear no solo una nueva vida, sino una nueva identidad? La próxima decisión que tomaría podría redefinir todo lo que había llegado a ser. La mañana siguiente, Sebastián se encontraba sumido en una reflexión profunda. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, como un eco que no lograba silenciar. Había despertado un deseo de redibujo, no solo de su relación con ella, sino de su propia identidad. Esa búsqueda lo llevaba a cuestionar cada uno de sus movimientos, no solo en el ámbito personal, sino en su vida profesional. El entorno habitual de su trabajo empezó a verse bajo una nueva luz. Cada correo electrónico, cada reunión, parecían seguir una rutina automatizada ante su creciente deseo de autenticidad. Dedicarse a la dirección de una empresa no debería ser un acto de soledad, pensó. Por primera vez, se sintió impulsado a acercarse a sus colegas de manera genuina, a descubrir no solo sus capacidades profesionales, sino también sus historias personales. Decidido a dar ese paso, organizó una reunión informal para el equipo. En lugar de las típicas pautas de productividad, propuso ciertas dinámicas que permitieran a cada miembro compartir algo significativo de sus vidas, un gesto que desarticulara la frialdad corporativa que tan a menudo reinaba en la oficina. Mientras se preparaba para la reunión, sintió una mezcla de nerviosismo y excitación, como si cada historia compartida lo acercara un poco más al entendimiento de su propio ser. El día llegó, y a medida que sus compañeros comenzaban a hablar, una corriente de emociones brotó en el ambiente. Historias de desafíos, sacrificios y triunfos se entrelazaban en un tejido humano, donde cada miembro del equipo, al abrir su corazón, abría también un espacio para la vulnerabilidad colectiva. Entre las confidencias, un gesto inesperado llamó la atención de Sebastián. Una de las meseras que atendía la reunión, una joven con un aura de sencillez pero con una mirada penetrante, se detuvo un momento antes de entregar la cuenta. ¿Puedo compartir algo?, preguntó. Sebastián asintió, intrigado. La mesera procedió a contarle una historia que la definía. Habló de su madre sorda, de los desafíos que enfrentaron juntas y de los sacrificios que había hecho para brindar una vida digna. Mientras escuchaba, Sebastián no podía evitar sentir que cada palabra era un pedazo del rompecabezas que había comenzado a ensamblar sobre su propia madre. La conexión era palpable, y la revelación de la mesera se sintió como un espejo de su vida. Cuando la reunión concluyó, Sebastián se dio cuenta de que no solo había transformado su forma de gestionar a su equipo, sino que había creado un espacio donde todos podían sentirse vistos y aceptados. El impulso de abrirse lo había llevado a un lugar inesperado. Pero en el fondo, la inquietud persistía. Si esos relatos eran un cordón que unía a cada individuo, ¿cuál era el hilo que unía su pasado con su futuro? Volvió a su despacho y, en un impulso, decidió buscar información sobre el contexto social y emocional de las relaciones que había ignorado en su vida.
Sabía que existían decisiones que tomar, serían determinantes, fábricas de traumas no resueltos que debían ser atendidos. Así, comenzó su búsqueda no solo de conocimiento empresarial, sino de una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Sebastián se abandonó al deseo de explorar más sobre la vida de su madre, pero también sintió que ese camino lo llevaría a confrontar un aspecto desconocido de sí mismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para resolver el enigma que había dejado su pasado? La idea de que otros en su entorno también guardaran secretos lo inquietaba. En el fondo, una pregunta siguió emergiendo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sanar su propia herencia emocional? La tensión se acumulaba, un zumbido en su pecho que le recordaba que cada descubrimiento traería consigo una decisión jamás antes considerada. ¿Se atrevería a desentrañar los secretos que tanto había evitado? Con cada paso adelante, el peso de esa estructura emocional se hacía más presente. La revelación del mañana comenzaba a gestarse, y la vida de todos los involucrados podría cambiar para siempre. A medida que avanzaban los días, Sebastián se encontraba inmerso en un mar de inquietudes. La revelación de la mesera había dejado una marca indeleble en su conciencia, inspirándolo a buscar respuestas que podrían cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de su equipo y, en última instancia, el de la empresa que lideraba. Sin embargo, el camino hacia esa claridad prometía ser tortuoso. Cada jornada, su mente navegaba entre la rutina del trabajo y la sombría introspección inherente a su vida personal. Las horas en la oficina se convirtieron en una intersección de actividades superficiales que, aunque productivas, carecían de sentido real para él. La tensión que sentía lo empujaba a un estado de alerta constante, una especie de adrenalina combinada con un deseo profundo de revelación. La curiosidad sobre la historia de su madre crecía como una llama implacable. Decidido a no dejarse vencer por el miedo a descubrir lo desconocido, Sebastián comenzó a hacer su tarea. Se sumergió en libros sobre relaciones familiares, psicología y crecimiento personal, buscando un hilo que conectara su historia con la de otros. Cada página era un espejo, reflejando temores que había ocultado bajo capas de éxito profesional. Las lecciones sobre la proactividad emocional resonaban en él con una intensidad nueva. Comprendía que no podía esperar que la transformación ocurriera sin un esfuerzo consciente. Un día, después de leer sobre la importancia de la confrontación en el crecimiento personal, tomó la decisión de visitar a su madre. La idea lo aterraba. El temor a una conversación que podría abrir viejas heridas lo paralizaba, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. Aquel encuentro podría convertirse en la cápsula de tiempo que cambiaría el curso de su vida. Sin embargo, el canto de la duda lo seguía. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar la realidad que había evitado durante tanto tiempo? Cada paso que daba hacia su madre se sentía como una precariedad emocional. Mientras conducía, su mente se llenaba de recuerdos fragmentados, momentos de felicidad, discusiones sobre su futuro y una distancia emocional que siempre había sentido. La imagen de su madre, mujer fuerte y resiliente, se iba transformando en un símbolo de todo lo que había estado tratándose. En su búsqueda de autenticidad, se dio cuenta de que la confrontación con su madre era un paso necesario. No solo quería entender la historia de su vida, sino también la suya. Al llegar a su casa, el ambiente estaba impregnado de un silencio tenso. La puerta se abría, revelando a su madre que parecía esperar algo más que una simple visita. A medida que la conversación avanzaba, Sebastián notó que cada palabra cargaba un peso emocional significativo. Sus voces se entrelazaban en un diálogo donde se vislumbraba la vulnerabilidad y el deseo de conexión. Fue en ese intercambio cuando surgió un descubrimiento impactante. Una anécdota sobre su infancia no solo desnudaba los sacrificios de su madre, sino que también iluminaba aspectos de su propia identidad que había ignorado. La sensación de que sus vidas estaban entrelazadas causó que un torrente de emociones brotaran, y el temor inicial se transformó gradualmente en una certeza renovada. Necesitaba a su madre tanto como ella a él. Pero el momento de la verdad se asomaba. Con la conversación fluyendo hacia la apertura emocional, Sebastián comprendía que una pregunta crucial debía darse a conocer.
¿Qué secretos ocultos había estado evitando? Esa revelación prometía atuendo a su caos interno. Si deseaba realmente sanar su herencia emocional, tenía que estar dispuesto a escuchar no solo a su madre, sino también a sí mismo. El diálogo estaba a punto de desatar un torbellino emocional que marcaría su vida. La incertidumbre giraba en su mente como un torbellino, mientras una nueva pregunta emergía con fuerza. ¿Estaba dispuesto a aceptar la verdad, por dura que fuera, y vivir plenamente en el desafío que se avecinaba? Sus entrañas, la inquietud crecía, anticipando una respuesta que podría transformar todo. La revelación estaba más cerca que nunca, pero las consecuencias de lo que estaba a punto de descubrir podían llevarlo a encarar su historia personal de una manera nunca antes pensada. La conversación avanzaba, cada palabra arrojando más luz sobre el pasado de su madre, y con ella, la historia de Sebastián comenzaba a tomar forma. Las historias de sacrificio, amor y dolor que su madre compartía eran como piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelaban la imagen de un hombre que había estado huyendo de su verdad. Las revelaciones sobre su infancia lo sumergieron en un torrente de emociones que, al mismo tiempo, lo aterraban y lo impulsaban. «Siempre quise que fueras feliz, Sebastián», dijo su madre, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Hice lo que creí que era mejor, aunque ese camino a veces nos separó». Sebastián sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. La culpa, una emoción que había tratado de borrar, regresó con fuerza. ¿Fue su carrera, su búsqueda de éxito lo que había causado esa distancia? La pregunta lo persiguió. Se percató de que el diálogo no solo era crucial para su madre, también lo era para él. Cada historia que escuchaba lo empujaba a la confrontación consigo mismo. Aceptar la vulnerabilidad de su madre significaba confrontar sus propios temores, aquellos que le habían impedido forjar una relación auténtica con ella. La tensión en el ambiente creció, y Sebastián se sintió al borde de descubrir no solo el pasado de su madre, sino también su propio camino hacia la reconciliación personal. ¿Quién era tu padre realmente? La pregunta surgió de su boca sin previo aviso. Él sabía que era un territorio delicado, pero necesitaba entender. La respuesta de su madre, llena de emociones rasgadas y una historia agridulce, reveló más de lo que esperaba. Hombres y mujeres tocando sus vidas, sacrificios por mantener a su familia unida y, a su vez, el desgaste de no sentirse lo suficientemente fuerte. Mientras su madre hablaba, Sebastián sintió un desasosiego que le era familiar, la lucha interna entre el amor que le tenía y el resentimiento acumulado a lo largo de los años. Era un momento decisivo, no solo en su relación con ella, sino en su viaje individual. Esta apertura le ofrecía un camino para entender qué clase de hombre quería ser y cuál sería su legado. De vuelta en la oficina, los días siguientes se tornaron sorprendentes. Sebastián estaba decidido a liderar con autenticidad. En lugar de enfocarse únicamente en el rendimiento de su equipo, ahora se centraba en crear un ambiente donde sus empleados pudieran expresarse libremente y ser ellos mismos. Sabía que la conexión emocional era clave para un grupo que luchaba por el mismo objetivo. La búsqueda de su identidad personal se había convertido en una fuerza motriz que transformaba sus decisiones profesionales. Inusualmente, comenzó a implementar sesiones de retroalimentación donde los miembros del equipo podían compartir sus pensamientos sobre la dirección del proyecto y sus propias vidas. Las asombrosas respuestas que surgieron lo impulsaron aún más. Cada historia era un resumen de lucha y aspiración, y poco a poco su equipo comenzó a descubrir nuevas dinámicas de colaboración. En esas circunstancias, las inhibiciones que habían marcado su forma de trabajar empezaron a desaparecer y un sentido de pertenencia emergió. Sin embargo, a pesar de los avances, las cicatrices de su historia familiar todavía lo perseguían. Había algo más que debía confrontar. Su madre, con su historia de vida, había dejado en el aire una pregunta que resonaba profundamente. ¿Podía realmente liberarse del pasado que lo había definido tanto? La búsqueda de respuestas se tornaba más urgente y necesaria. En su mente, una certeza iba tomando forma. Para continuar su camino, debía descubrir la verdad sobre sí mismo, desentrañar los secretos que lo mantenían cautivo. Su mirada se centró en el futuro, ahora más vibrante y lleno de posibilidades, pero la sombra de lo desconocido aún lo acechaba.
Estaba decidido a buscar lo que permanecía oculto en el rincón más profundo de su ser. ¿Podría desafiar lo que había aprendido y reconstruir una versión más auténtica de sí mismo? Mientras esperaba la respuesta, el horizonte le prometía un recorrido transformador, en el que el principal reto sería no solo confrontar su herencia, sino también abrazar la vida con una nueva visión. Esa búsqueda de la verdad se convertiría en la clave de su renacimiento, pero el tiempo estaba corriendo. Las revelaciones estaban más cerca de lo que imaginaba, y él sabía que no podría huir mucho más. La claridad que había buscado durante tanto tiempo finalmente llegó a Sebastián en una mañana marcada por una frescura renovadora. Había pasado semanas profundizando en su relación con su madre y en su propia historia personal. Cada paso hacia el entendimiento trajo consigo un sentido de sanación. Sin embargo, aún quedaba un hilo por deshacer: su padre. Con esta idea en mente, decidió que era hora de enfrentarse a lo que había eludido. Tomó su teléfono y con un corazón acelerado llamó a su madre. Cuando la escuchó contestar, sintió el peso de lo que procedía. «Mamá, creo que es momento de hablar de mi padre. Quiero conocer su historia», afirmó con un tono de determinación que dejó claro que estaba listo para abordar la verdad, por dura que ésta pudiera ser. María suspiró, y Sebastián pudo escuchar la batalla interna tras su voz. Era evidente que la conversación iba más allá de simplemente compartir recuerdos, involucraba una profundización en temas que había mantenido ocultos. Pero también vio en la reacción de su madre un rayo de esperanza. Al abrirse a la conversación, no solo estaba compartiendo un relato, sino también la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo juntos. La conversación fluyó lentamente en un principio, pero Sebastián pronto cayó en la cuenta de que cada palabra era una clave que desmantelaba los muros que habían separado sus vidas. Su madre le habló sobre su padre, su vida, sus sueños no cumplidos y las decisiones difíciles que hicieron que su futuro tomara un rumbo distinto. También compartió las emociones que había guardado, el miedo a la pérdida y a la soledad que había enfrentado como madre soltera. Sebastián escuchaba atentamente mientras se sentía respaldado por un torrente de emociones. Comprendió que su madre había llevado una carga tan pesada como había sido la suya. Ambos habían estado atrapados en una danza de separación y dolor. Cada revelación sobre su padre le ofrecía nuevas perspectivas sobre su propia identidad. Al conocer a ese hombre a través de las historias de su madre, empezó a comprender que lo que le faltaba en su vida era no solo la conexión con su padre, sino también una aceptación de su complejidad como individuo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo aprendido, Sebastián sintió un profundo alivio. Había enfrentado sus temores más profundos, y lo que una vez había sido una sombra ahora brillaba con luz. Al dejar atrás el peso de su pasado, no solo se liberaba él, sino que estaba abriendo un camino para su madre para que ella también pudiera sanar. Con esta nueva claridad, decidió implementar cambios en su vida profesional. La transformación había comenzado con él, y ahora sentía la necesidad de compartir su viaje con su equipo. Se sentó con su equipo para compartir lo vivido, enfatizando la importancia de la vulnerabilidad y la conexión personal. Este fue un momento decisivo, donde los miembros del equipo comenzaron a abrirse, compartir sus experiencias, sus desafíos y sus triunfos. Fue entonces que comprendió que su éxito no dependía solo de cifras, sino del sentido de comunidad que podía crear. Paralelamente, la relación con su madre floreció. Los encuentros se convirtieron en puntos de encuentro esperados. La confianza que habían generado les permitió construir un vínculo imborrable. Sebastián vio en su madre no solo a una figura materna, sino a una mujer excepcional, cargada de historias, resistencia y amor. Esta nueva visión le otorgó la posibilidad de vivir en armonía con su pasado y presente, y con ella se sentía completo. Finalmente decidió volver al pequeño restaurante donde todo había comenzado, en busca de Lucía, la mesera que había sembrado la semilla de cambio. La encontró sentada en su estación, y su sonrisa iluminó el lugar. Al agradecerle, Sebastián compartió la forma en que su sencilla intervención había transformado su vida, dándole la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Lucía, emocionada, le dijo que a veces solo una chispa puede encender el fuego. El camino hacia su realización personal había sido un viaje de autodescubrimiento y reconciliación. Sebastián ya no era solo un CEO, sino un hombre plenamente consciente de su historia y su relación con los que amaba.
Cada día ahora lo enfrentaba con la certeza de que había logrado lo más importante, construir un puente entre su pasado y su presente que lo llevaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Al mirar hacia el horizonte, no podía evitar sonreír. Había logrado redescubrir su propósito y su conexión con su madre, dejando atrás los años de vacío. La vida se presentaba ante él con un fervor renovado, y sabía que estaba listo para tomar cada oportunidad que se le presentara. Esto marca el final de su viaje, pero también el comienzo de infinitas historias que pueden surgir de la valentía de abrirse, de enfrentar verdades y de construir relaciones genuinas. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarles a suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.